días. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Les agradecemos mucho por conectarse esta mañana al devocional que iniciamos, una serie nueva de devocionales. Vamos a estar estudiando esta semana una carta que escribió el apóstol Pedro. Él escribió dos cartas a hermanos que estaban en la dispersión. Lo vamos a ver ahorita en el primer versículo de esta carta. Y bienvenidos a los que se van conectando. Muchas gracias por tener el tiempo. Muchas gracias a Dios le damos por que pone en sus corazones el seguirse conectando con nosotros. En esta semana, lo mencioné el domingo en el sermón de dominical, que nuestro pastor Chris está de vacaciones con su familia. Entonces durante esta semana no paramos los devocionales. Él se reincorporará en el estudio de esta carta, y en estos 4 días estaremos enseñando varios. Estará el pastor Federico de Capilla Calvario Pedregales compartiendo mañana la siguiente porción. Pastor Rafael Castrejón también estará compartiendo. Irán Pérez estará compartiendo. Entonces, bueno, pues vamos a darle al estudio de esta carta. Yo te recomiendo que te acerques como dice el pastor, siempre acércate un cuaderno, acércate una pluma, porque estos devocionales son también para escudriñar de alguna manera, pues como académicamente el estudio. Vamos a poner en oración este momento y vamos a decirle al Señor: Dios Padre, gracias te damos por este momento, Señor. Gracias porque tú nos das los medios, nos das los instrumentos, Señor. Gracias, Padre, porque eres extremadamente bueno, Señor, con nosotros. Y te pedimos, Dios, que a través de la carta que escribe el apóstol de nuestro Señor Jesús, el apóstol Pedro, podamos conocer las esperanzas que tenemos en ti, Señor, y lo que el Señor Jesús quiere hacer a través de nuestras vidas. Señor, toma control de estos devocionales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como tú sabes, estos devocionales son estudios breves. En algunas cosas no podemos profundizar, puesto que son estudios breves, devocionales concretos, verso a verso de lo que la palabra dice. Primera carta de Pedro.
Hermanos, ya estamos de vuelta. Fue un breve comentario, fueron anuncios. Enviamos a anuncios y espero que hayas visto bien los anuncios. Bueno, pues como te comentaba, vamos a iniciar el estudio de esta primera carta que hace el apóstol Pedro a un grupo de creyentes no judíos. Y te platicaba, comentaba hace unos minutos que Pedro, vamos a ver ahorita en los versículos, pero el apóstol Pedro, quien escribió esta carta, le va a escribir a unas personas que antes vivían en situación de adoración, no hacia Dios, tenían una cosmovisión, tenían una visión de la realidad muy diferente a lo que los judíos entendían como adoración a Dios y lo que tú y yo como creyentes entendemos como adoración. Es decir, estas personas podían tener como adoración ya sea ídolos hechos de manos humanas, o podían adorar el cuerpo, ¿no? Podían adorar el intelecto, podían rendirle mucha importancia a esas cosas creadas, más que al Creador, que es la adoración que Dios espera. Estos hermanos a los que Pedro les escribe, él les dice que antes vivían ignorantes, no conocían la verdad, la que Jesús dijo: yo soy la verdad, mi palabra es la verdad. Ellos vivían ajenos a esa verdad. Otra cosa importante que Pedro les va a decir a estos hermanos, les dice: ustedes en otro tiempo no eran pueblo, ustedes en otro tiempo, y lo vimos con nuestro pastor Chris cuando estudiamos la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. Pablo también les dice a los efesios: ustedes en otro tiempo estaban ajenos al pacto, ustedes no formaban parte de lo que era el pueblo de Dios. Recuerda que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Dios había hecho un pacto específico con Abraham. Dios había hecho un pacto específico con el pueblo judío. Ellos eran el pueblo de Dios. Sin embargo, a partir del nacimiento de Cristo, a partir del sacrificio de Cristo, Él nos reconcilia, nos hace un solo pueblo. Ese fue uno de los propósitos del ministerio de Jesucristo, uno de los propósitos de la muerte de nuestro Señor Jesús: reconciliarnos y hacer de todas las naciones un solo pueblo. El apóstol Pedro les va a insistir esto a estos hermanos. Al igual que Pablo con los efesios, Pedro les va a decir esto a un grupo de hermanos que ahorita vamos a ver en dónde están. Es probable que la carta Pedro la haya escrito desde Roma. Y aquí hay un dato histórico muy importante, porque probablemente la escritura data del año 62 y 64 después de Cristo. ¿Por qué este dato es relevante? Porque en esos años, entre el 62 y el 64, era cuando Nerón, el gobierno de Nerón en Roma, hace una persecución a los cristianos. Tú has escuchado de Nerón quemando cristianos, Nerón llevando a los creyentes a los circos romanos para que fuesen devorados por los leones, o una serie de torturas, una serie de actos de barbarie cometidos contra los cristianos. Es en esta época, y en esa época se piensa que Pedro escribe su carta, de tal manera que podemos entonces entender que los destinatarios de esta carta son este grupo de creyentes que está en la dispersión. Ahorita lo vamos a ver en el versículo 1 y 2. ¿Cuál es el propósito de la carta? ¿Por qué, con qué objetivo el apóstol Pedro escribe esta carta? Pues su propósito es fortalecer a los creyentes que estaban en esa persecución. Y es un tema que lo hemos discutido en una ocasión y vamos a profundizar en ello en algún momento en nuestro grupo de varones, en el discipulado de varones, porque hemos hablado acerca de la persecución y nos hemos preguntado:
¿Hay persecución actualmente de cristianos como hubo en esa época, en el primer siglo de la iglesia primitiva? ¿Actualmente la iglesia está sufriendo esa persecución? Sabemos que hay muchos hermanos en todo el mundo que están siendo perseguidos por su fe. Iglesias que tienen que celebrar sus servicios clandestinamente. Países en donde está prohibido legalmente profesar la fe cristiana. Gracias a Dios vivimos en un país, me refiero a México, Estados Unidos o América Latina, vivimos en un país en donde legalmente no es un delito profesar la fe cristiana o reunirnos como cristianos, pero sabemos que hay persecución en otros países. Pero ¿qué tal de aquella críticas, acoso, burlas que como creyentes en algún momento vivimos por nuestra fe cristiana? De tal manera que hoy aplica y nos recuerda no únicamente la persecución, que es importante, sino que la carta del apóstol nos recuerda que tenemos una esperanza en medio de esos sufrimientos. Esa es la importancia de esta carta, que estamos llamados a glorificar a Dios a través de esas circunstancias y sobre todo que estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Te voy a leer lo que el pastor Charles Spurgeon piensa y comenta acerca de esta carta. Charles Spurgeon dice: no nos engañemos, Dios nunca nos dio fe para entretenernos. La fe es una espada. Sin embargo, no se forjó para exhibirla en un desfile. Su propósito es cortar, herir y matar. Quien empuñe esta espada entre aquí y el cielo, conocerá la batalla. Dios nunca hace nada en vano, y en particular, no hace nada en vano en el reino espiritual. Hizo la fe para que se use al máximo y se ejercite en toda su plenitud. El pastor Charles Spurgeon pone aquí en este comentario algo importante que tiene que ver con la carta y que se relaciona con la fe, que se relaciona con la fe que tiene que ser ejercida, la fe que se vive, la fe que se lleva a la práctica. Vamos a empezar con el versículo 1. Vamos a ver versículo 1 al 9. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿A quiénes les escribe Pedro? A estos dispersos, a estos que están ubicados en toda esta región. Entonces son creyentes, iglesia, que fueron expulsados, que fueron dispersados en toda esta región y que están bajo ataque, que están bajo persecución. Esos son los destinatarios de esta carta. Ve el versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios, el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces aquí vemos una relación. Fíjate, versículo 2, son elegidos. Versículo 1, son dispersados. ¿Qué contraste tan fuerte? Es decir, creyentes que fueron elegidos para la dispersión. Y solo con estos dos versículos podríamos quedarnos meditando mucho tiempo. ¿Yo soy elegido por Dios para ser disperso? ¿Soy elegido por Dios para ser perseguido? Es una idea contracultural, es una idea radical. En el versículo 2 nos presenta a las tres personas de la Trinidad, ¿te diste cuenta? Ahí toma nota, está la Trinidad en su máxima expresión, operando con sus cualidades específicas, sus funciones particulares. Dice versículo 2, Dios el Padre, la presciencia. ¿Qué es la presciencia? La presciencia no es otra cosa que este conocimiento de cosas futuras, lo que también se conoce como predestinación. Y nos dice el versículo 2 que Dios Padre
los eligió desde antes a estos hermanos con ese propósito. Segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. No están colocados por orden, porque es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Pero Pedro se refiere primero a Dios Padre, que nos elige de antemano, el Espíritu Santo, que nos santifica, que nos aparta. ¿Para qué? Para obedecer. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Somos apartados, santificados, y nos dice con la sangre de Jesucristo. Jesucristo es el que nos justifica por medio de su sangre. Si tienes dudas acerca de la Trinidad, aquí está en 1 de Pedro 1:2. Operando Dios Padre, funcionando desde un pasado eterno para un propósito. Espíritu Santo santificándonos, apartándonos, y Jesucristo justificándonos a través de su sangre. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Renacer, esperanza viva. Quiero que marques esas palabras, porque esas palabras forman parte del credo cristocéntrico. Cristo nos ha hecho renacer, somos nacidos de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza. Subraya eso, esperanza viva, porque esta palabra es clave en la carta de Pedro. Versículo 4. ¿Para qué nos hizo renacer Cristo? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una pregunta: ¿cuál es nuestra herencia y cuáles son sus atributos? Esa sería una pregunta que tú pudieras hacerte. Y nuestra herencia es la vida eterna, hermanos. Tener vida eterna, glorificación perpetua. Es decir, la presencia plena y completa de Dios Trino. Esa es nuestra herencia. ¿Y cómo es nuestra herencia? Fíjate las 3 características de esa herencia que tú y yo tenemos, que todavía no hemos alcanzado, que aún no podemos disfrutarla en su plenitud. ¿Cuáles son las características de esa herencia que tendremos en los cielos, que tendremos en esa vida eterna? No es corrupta, es decir, no se puede destruir. Tu herencia no está contaminada, es decir, no tiene ninguna mancha, y no caduca, como una flor que no se marchita. Está siempre viva. Esa es tu herencia. 3 características de esa herencia que, ¿qué dice el versículo? Que está reservada en los cielos para ustedes. Cristo diciéndole a sus apóstoles: voy a hacerles un lugar. Ustedes no pueden ir ahorita donde yo voy, pero voy a hacerles un lugar en casa de mi Padre. Y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Subrayen ahí en tu Biblia fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 5, fíjate, primera vez que vemos la palabra fe. Entonces quiero que a partir de este momento, hermanos, subrayen la palabra fe a lo largo de la carta, a lo largo de estas semanas. Subraya, circula, marca como quieras, palabra fe. Y lo primero que vemos es que Pedro dice que esa fe tiene un propósito. Viene después, para alcanzar la salvación. Una fe para salvación. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en distintas pruebas. Este versículo puede ser de mucha confusión si no se mete en su contexto adecuado. Recuerda, son hermanos, son judíos y gentiles, pero en específico judíos, que salieron de Jerusalén, que tuvieron que huir de ese lugar, que están siendo perseguidos, que es una situación difícil, y que Pedro les recuerda su identidad, que les dice: ustedes fueron elegidos por Dios desde un pasado eterno, ustedes tienen una herencia porque Cristo nos la prometió. Y Pedro les dice en ese contexto: por el momento, hermanos, hay aflicciones, hay pruebas.
Entonces, mis hermanos, cuando tú estés afligido, cuando estés afligida por esas pruebas difíciles en tu vida, no quiere decir que estás pagando un pecado. No quiere decir que Dios te está castigando. Son situaciones que acontecen. Son situaciones que Dios está permitiendo. ¿Por qué? Porque eso lleva un entrenamiento espiritual. Tú y yo estamos en ese entrenamiento espiritual. Estamos en una carrera. Pablo lo dice muchas veces en su carta. Resistan, resistan. Todavía no llegamos a la meta. Todavía estamos en esta carrera y necesitamos estar fuertes, fortalecidos, bien alimentados, muy bien orados, teniendo una vida de oración y de devoción fuerte, porque tenemos que resistir. Versículos 7. ¿Para qué? Para que sea sometida a prueba otra vez vuestra fe, subraya fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser probado por fuego? ¿Y por qué es importante? Esa es la pregunta. Y lo que es probado con fuego, mis hermanos, es nuestra fe. Ahora, ¿por qué es probada nuestra fe? Porque esa fe es para salvación. Esa fe es probada para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. El fin de tu fe, el propósito de tu fe, y por eso leí el comentario del pastor Charles Spurgeon, porque Charles Spurgeon nos dice que la fe no nos es dada como una espada que es anunciada, que es promovida, que es reflejada como un desfile, que cargas la fe como una espada, qué bonita. No, para eso no es la fe. La fe es para ser ejecutada, la fe es para ser ejercitada, para ser probada. Y es lo que Pedro les está diciendo. Es necesario que por este tiempo pasen por aflicciones. Si dijéramos vengan y paren de sufrir, es una rotunda mentira a la luz del Evangelio. Pedro les está diciendo que eso es una mentira, que la verdad es que hay aflicción en este mundo y que en esa aflicción la fe es probada y ejercitada, porque, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra, subraya nuevamente, fe, que es la salvación de vuestras almas. Por lo tanto, fíjate mi hermano, fíjate mi hermana, que esas situaciones de aflicción, esas circunstancias difíciles de persecución o de prueba, esas situaciones, tu fe está siendo probada, tu fe está siendo refinada como el oro, purificada como el oro, porque esa fe es la que te conduce a una salvación eterna. El día de mañana, hermanos, vamos a estudiar del versículo 10 hasta casi el final del capítulo 1, pero quiero que te quedes con esta idea, la fe en tiempos de persecución, la fe en tiempos de prueba y una esperanza viva. Más allá de la persecución, guarda en tu corazón lo que Pedro dice en el versículo 4. Tú y yo tenemos una herencia y esa herencia es indestructible, esa herencia no tiene mancha y esa herencia no se marchita. ¿Cuándo vamos a alcanzarla? Cuando estemos ante la presencia de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos aparta, que nos purifica, que nos santifica. Señor, te damos gracias por nuestro Señor Jesús, en quien oramos, puesto que Él nos ha justificado delante de ti. Y solo por Cristo podemos creer y confiar que tenemos una herencia que no se marchita, que no se destruye, que no se contamina. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Maestro, nuestro Rabí, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, y nos vemos mañana a la misma hora, 11 de la mañana. Buenos días. ¿Ya?